interesante lo que ha ido pasando en los últimos años, donde hay una presencia masiva y relevante de mujeres, de múltiples mujeres, en casi todas las luchas. Y sobre todo en las luchas que tienen que ver con la defensa de bienes de utilidad común, el agua, el territorio, la posibilidad misma de vivir en un pueblo, en fin. Una gran cantidad de mujeres se han comenzado a participar. Entonces es muy importante, creo yo, esta presencia, esta actividad, que lo que ha hecho es visibilizar y sacar a la luz un conjunto de problemas que suelen quedar ocultos en los rincones más recónditos del tejido social, que es el problema de las relaciones de poder jerárquicamente asimétricas entre hombres y mujeres. Y lo sacan a luz y lo van trabajando bajo ciertas perspectivas y por unos caminos que no necesariamente se reconocen en la tradición y trayectoria feminista canónica, y que más bien la tradición feminista canónica, digamos, más liberal, más oficial, más institucional, les queda muy chica, ¿no? Y entonces ahí se produce una cosa complicada, porque estas mujeres que a veces están luchando y haciendo cosas en condiciones de gran dificultad, de gran adversidad, podrían ocupar, no sé, espacios deliberativos, pensar más, tener más opciones de discutir, de producir sus propios discursos, de ser reforzadas, de ser apoyadas. Pero eso no pasa, o no pasa con tanta frecuencia como debiera, porque está toda esta costra de lo que se suele llamar teoría de género, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de establecer, por ejemplo, programas estatales con enfoque de género, de estar planteando la cuestión de hacer la divulgación acerca de los derechos de las mujeres, etc. Cuando el problema no es un problema de ignorancia, es un problema de fuerza, es un problema de cómo se pueden ir rompiendo estas añejas, digamos, cadenas visibles e invisibles que amarran a las mujeres y las fijan en un lugar. Entonces, este aparecimiento de un montón de mujeres, esta juventud de una serie de movimientos, creo que cambia de lugar este problema y creo que abre muchas posibilidades. Además de que siendo muchos de estas actividades estando situadas y poniendo en un lugar de relieve lo que era invisible y lo que es invisible para el canon de acumulación del capital, que es todo el aspecto de la reproducción material de la vida social, con todo su conjunto de actividades y procesos en los cuales las mujeres tradicionalmente hemos sido entrenadas. Cuando eso queda en el centro, entonces claramente también cierta presencia de múltiples mujeres queda en el centro y se recupera una capacidad de participar en la producción de decisiones colectivas y comunes en mejor forma, ¿no? Otra vez, volviendo a la experiencia zapatista, es una experiencia muy interesante, ¿no? Una de las cosas que se ha visto en las últimas, digamos, aperturas que los zapatistas han tenido con el mundo, en la experiencia de la escuelita o en algunas otras, es esta presencia, por ejemplo, paritaria de los jóvenes. Y entonces son mujeres que pueden participar en el uso de la palabra, que son totalmente solventes para eso, pero que al mismo tiempo son respetadas porque se ha abierto un lugar, etc. Y a nivel doméstico hay un estar al tanto de que esto constituye un problema, digamos, ¿no? Ahora, es también relevante cómo en algunos movimientos, como ese, algunos otros, se están ensayando, en Guatemala también, se están ensayando formatos para reconstruir la relación varón-mujer, ya no bajo la pauta moderna de la igualación, que en realidad es la unicidad, es decir, sin que recuperen
los elementos de lo que fue puesto a discusión hace muchos años, por sobre todo europeas, que planteaban pensar una reconstrucción de la relación varón-mujer a partir de la diferencia. Estas mujeres lo están haciendo así, ¿sí? Es decir, no están tratando de construir un mundo unisex. El mundo unisex nos lo propone el capital. Nos propone un mundo neutro porque para el capital lo que importa es la fuerza de trabajo explotable. Y si una de las dos es mujer y tiene ciertas características, si uno o otro es varón y tal, eso le da lo mismo. Obviamente, en esta neutralidad hay un predominio de lo masculino. En tal sentido, bueno, yo estoy trabajando una cuestión de cómo el capital tiene sexo, o sea, el capital es masculino, ¿no? Y el capital, en su acumulación, una y otra vez relanza esta centralidad de la palabra y de la figura y del simbólico masculino en el orden, ¿no? Pero esto está siendo desafiado de múltiples maneras que llegan hasta cimientos muy de fondo como esto, ¿no? Como cómo plantearte la convivencia, ¿no? Entonces, es un buen momento, creo, es un buen momento. Hay muchas experiencias o varias experiencias que yo conozco de esfuerzos de tejer los lazos, sobre todo intergeneracionales, entre mujeres que venimos de otras trayectorias, de otras camadas, de otras luchas porque tenemos más años, de poder intercambiar con mujeres más jóvenes en lo que es una cosa muy importante, la posibilidad de la transmisión de experiencia de lucha femenina, que era algo muy difícil antes, ¿no? Y de no tenerla codificada institucionalmente a partir de la historia ya consagrada del feminismo y sus olas, ¿no? O al menos no tenerla únicamente. Porque este conjunto de luchas, que en realidad son luchas dentro de la lucha, es decir, son cosas paralelas que van tensionando y empujando a la propia lucha a ir más allá, pues pueden ser reflexionadas de mejor manera si lo hacemos entre más. Y si lo hacemos entre más, que al mismo tiempo seamos también distintas, porque cada quien lo vive de manera singular, pero generalmente la experiencia de vivir la negación de lo femenino habilita posibilidades de compartir palabra porque hay un terreno común en la vivencia singular. En fin, por ahí yo creo que va la cosa. México vive, la lucha sigue, la campaña vive, la lucha sigue. Y un paso atrás, compañeros. Una de las cosas que tú me das pie para plantear es esta recuperación en casi todos los lugares en donde se están realizando luchas. Fíjate, es interesante porque se volvió a lo que digamos yo conocí cuando yo empecé a militar por allá en los 80s, a comienzos de los 80s. Esa era una de las demandas centrales y de las acciones centrales que iban realizando las compañeras. La necesidad de tener y contar con espacios específicos y autónomos de las mujeres al interior de las luchas mixtas, ¿sí? Es decir, las mujeres no querían irse a hacer un grupo feminista aparte que simplemente reivindicara sus demandas como sector. Pero lo que decían al interior de los torrentes de lucha que en ese momento había, era la guerra centroamericana, eran otros tiempos, era eso. Nosotros necesitamos organización específica y autónoma. Ese tipo de discusión yo lo he vuelto a encontrar ahora en el Ecuador, en Venezuela, y me llena de gusto, me llena de gusto de que lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a empujar, porque lo hacen con más fuerza, siento, ¿no? Porque muchas veces en las luchas anteriores parecería una repetición, pero no lo es. Lo que pasaba era que tenían organización específica y autónoma, pero en las tareas públicas seguían teniendo y siendo segmentadas en las tareas de mujeres, ¿no? Entonces, ¿a quién le tocaba cocinar las pupusas, unas tortitas de maíz que se comen en Centroamérica? En los actos políticos era a las doñas, ¿no? A las compañeras de la Asociación de Mujeres, cualquiera que fuera, hacían eso. Y los comandantes y los varones que estaban en torno a los comandantes eran los que usaban la palabra, decían las cosas, en fin, ponían la cara pública, ¿no? Ahora, las compañeras siguen siendo capaces de generar ese mismo bienestar
cocinando pupusas o lo que se cocina en cada lugar, lo hacen, le dan valor a lo que hacen, eso contribuye a que todo el mundo esté bien, ¿sí? Pero lo ven, no lo naturalizan, le dan totalmente importancia, pero además disputan también la palabra, ¿no? Es decir, dicen, no solo nos toca esto también lo hacemos porque esto es útil, esto es fértil, esto es bueno. Más bien, invierten la cosa. Pobres de ustedes que no lo saben, o sea, de ustedes que no lo saben y que no lo valoran. ¿Por qué? Porque viven incómodos, porque no generan el bienestar necesario para habilitarnos el propio acuerpamiento, para potenciarlo, ¿no? Entonces, parece ser lo mismo, parece ser que una temporada se truncó esta experiencia, que no creo que sea cierto. Fue difícil porque sí la lucha de las mujeres quedó muy capturada bajo las agendas de género, bajo los Women's Studies, auspiciados por las universidades anglosajonas, etc. Pero ahora este feminismo popular, estos feminismos varios, estas luchas múltiples de las mujeres, pues yo creo que son una tremendamente buena noticia. Y la organización específica y autónoma es una de las claves para eso, ¿no? Hay necesidad de discutir estas cosas y de reforzarnos entre nosotras para poder ir planteando también la especificidad de los deseos comunes que podamos ir pergeñando para después dialogarlos y a veces imponerlos a los compañeros.